tardes. Nos encontramos en un punto histórico de nuestra ciudad de Tijuana, en la avenida Revolución y calle Primera, la esquina que es ocupada por el inmueble del Hotel Nelson, que hoy por hoy es uno de los más viejos de aquí de la avenida Revolución. Sin embargo, el punto es histórico no por el edificio que todavía hoy podemos apreciar, que en sí ya tiene aproximadamente 40, 50 años quizá de historia, sino es el punto, esta esquina es el punto donde de alguna manera inició la historia urbana de esta ciudad. Me explico, no podemos entender la ciudad de Tijuana sin la avenida Revolución. Tijuana nace, como ya hemos comentado, como ya sabemos, un 11 de julio de 1889 gracias a un plano que diseñó un ingeniero arquitecto de nombre Ricardo Orozco. En el plano que Orozco imaginó para construir la ciudad de Zaragoza, ubicada en la parte norte del Rancho Tijuana, en el plano que imaginó, la avenida A, que hoy es avenida Revolución, ocupaba uno de los últimos espacios, uno de los espacios marginales. Sin embargo, se convirtió en el centro neurálgico, en el centro económico de la ciudad, porque precisamente desembocaba por el paso natural a través del río Tijuana para poder cruzar hacia los Estados Unidos, para poder cruzar hacia el pueblo de Tijuana Heights, lo que actualmente conocemos como San Isidro. En este lugar, en este espacio, lo que actualmente conocemos como el Hotel Nelson, aquí se estableció, digamos que la segunda aduana de la localidad. Es decir, aquí empieza la historia urbana, la historia económica de la ciudad. Hace mucho tiempo que no está la aduana, por lo menos hace 100 años, en su lugar encontramos un hotel de mucha tradición, de mucha historia, conocido como Nelson, y además ha sido un lugar de reunión hasta cierto punto de eso que pudiéramos considerar como la inteligencia de la ciudad. Me explico. Aquel que dio a luz, aquel que inició la tradición intelectual de la Baja California, los estudios culturales o simplemente las discusiones sobre cultura en esta localidad, en esta región, fue el profesor Rubén Vizcaíno Valencia. Aquí es donde al profesor Rubén Vizcaíno le gustaba reunirse con los que eventualmente se constituyeron o se organizaron como sus discípulos, un Jaime Chaides Bonilla, por ejemplo, y compañía. Y bueno, pues este sitio simplemente empezó a crear su propia leyenda entre la comunidad de intelectuales. Seguimos en la calle Primera y Revolución. Como comentábamos fuera de grabación, es un sitio más que emblemático porque pudiéramos decir que aquí empieza la historia urbana, política y económica de la ciudad. Pero este punto en el que estamos ahorita, a un costado del bar y del Hotel del Nelson, es también importante de mencionarlo porque es el último vestigio de lo que pudo haber sido la traza original de la ciudad de Tijuana. En ese plano, el ingeniero Orozco plasmó la idea que de una ciudad moderna él tenía. Me explico. Por la temporalidad de la ciudad, Tijuana es una ciudad porfiriana. Pertenece a la época de Porfirio Díaz, época en la que se introduce la filosofía del orden y del progreso, es decir, la filosofía del positivismo. Y ese plano fue concebido para que esta ciudad funcionara como un reloj. Combinaba el estilo clásico o la traza clásica del damero, es decir, calles paralelas atravesadas por otras, pero también tenía ahí un conjunto de diagonales muy interesantes. ¿Qué sobrevive de ese plano? ¿Dónde están las últimas diagonales del plano de Ricardo Orozco? En algunos puntos de la ciudad, pero el más entre estacionamientos, entre locales que tienen una arquitectura típica, pero urbanísticamente hablando, aquí en la Plaza Santa Cecilia, cuyo nombre original, cuyo primer nombre gracias al plano de Ricardo Orozco, o mejor dicho, registraron el plano de Orozco, pues es precisamente la avenida Argüello, pues nos encontramos al pie de lo que conocemos como el Arco Monumental. Este arco debe su instalación a un capricho del actual gobernador Francisco Vega de la Madrid, cuando Kiko Vega fue presidente municipal. Un capricho y no. Él decidió instalarlo porque, bueno, pues es un crucero emblemático, como ya hemos comentado, podemos considerar que es aquí donde empieza la ciudad, más no la patria. Ese dicho que dice que Tijuana es donde empieza la patria se le debe al expresidente Adolfo López Mateos en una visita que hizo al monumento 259 ahí en Playas de Tijuana. Pero bueno, este punto sí es geográficamente hablando donde empezó la ciudad, donde empezó la vida de la ciudad. Por eso el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid, cuando fue alcalde, decidió instalar este arco para que esta esquina, para que este crucero siguiera siendo un punto de referencia aquí en la ciudad de Tijuana. Pero además el arco monumental semeja una gran entrada. ¿Por qué está aquí? Porque sucede que esta es la entrada histórica, la puerta de entrada y salida histórica de la ciudad. El poblado aquí empezaba, pero también aquí terminaba. La calle Segunda sobre la avenida Revolución es un punto muy interesante porque el comercio y el discurso que definió la ciudad se originó aquí, en las famosas tiendas de curiosidades. Nos encontramos en la esquina en donde se establecía
o donde se sigue estableciendo de alguna manera a nuestras espaldas el hotel comercial, y en contraesquina de él, en el punto exacto donde nos encontramos, donde actualmente hay un banco comercial, se encontraba The Big Curious Store, una de Alejandro Sabin, la otra de Jorge Ives, un inmigrante alemán que bueno, vino a probar fortuna en la época que empezaron a repartir las tierras aquí en esta localidad. Antes de que naciera el turismo, la Avenida Revolución se caracterizaba por ser la entrada natural hacia los Estados Unidos en la época en que se empezaron a establecer las aduanas, hacia finales de los años de 1800, pero poco a poco, paulatinamente, los servicios que se ofrecían en la Revolución o en la Avenida A en aquella época, de reabastecimiento de provisiones, de abastecimiento para los viajeros, puntos de descanso para los gambusinos que venían buscando oro hacia el interior de la Baja California, poco a poco esos servicios empezaron a transformarse en servicios al turista. Y por supuesto que los turistas, cuando cruzaban la frontera para venir a Tijuana, buscaban encontrar la imagen de lo que ellos denominaban como The Old Mexico o The Old and Romantic Mexico, es decir, ese México campirano, ese México definido por la imagen de la hacienda, pero llegaban y encontraban todo lo contrario a ello. La tienda de The Big Curious Store de Jorge Ives, que está aquí en contraesquina, empezaron a comercializar las tarjetas postales, que fueron fundamentales para empezar a crear ese imaginario del Old México, o a forzar el imaginario del Old México a través de fotografías pintadas, coloreadas y comercializadas en tarjetas postales, que a la postre dio incluso nacimiento a uno de los elementos icónicos de la ciudad que también nacieron aquí en la Avenida Revolución, el burro cebra. Los turistas venían y la primera cabina fotográfica o el primer photo booth para poder llevarse ese souvenir tan anhelado, para demostrar que vinieron a Tijuana, para demostrar que vinieron a conocer el Old México, pues se lo tomaban aquí en el hotel comercial. La Revolución ha tenido la capacidad de reinventarse económicamente hablando, así como el clima de la ciudad se define por ciclos, también su economía. Quizá la primer gran explosión económica, por decirlo de esa manera, o el primer gran pico económico de esta ciudad fue cuando la fiebre del oro de las dos Californias, entre el año de 1840 y 1880, después el boom inmobiliario que le permitió a los Argüello fraccionar el rancho para empezar a venderlo por lotes, y que eventualmente poco a poco naciera la configuración que actualmente tenemos en la ciudad. Después del boom inmobiliario, por supuesto que viene el impacto de la ley Volstead de los Estados Unidos sobre esta frontera, que más que nada fue el proceso económico que definió esta ciudad, que incluso definió también su discurso de leyenda negra, que dice que Tijuana es una ciudad de vicio, de pecado. Tras ese ciclo económico, quizá el último más grande que decantó en la crisis que actualmente conocemos, pues es el de la denominada como zona libre. Entre los experimentos de la zona libre o de la zona franca, vimos el nacimiento de los pasajes comerciales. Hubo una época en que en esta ciudad se conseguía libre de impuestos casi lo que fuera, entre perfumes, entre joyas de plata, entre otro tipo de enseres que bueno, los turistas cruzaban a Tijuana para conseguirlos, y ya no únicamente para consumir alcohol, o por qué no decirlo, también para consumir drogas. Mucha de la economía, muchas de las cosas que se le den a Tijuana se dieron aquí en el Hotel del César, por mencionar un ejemplo, y con eso queremos decir muchas cosas. La ensalada César. Hacia el año de 1928, 1938 nació este platillo que pues le ha dado fama internacional a la ciudad, y que de alguna manera empieza a despertar la moda gastronómica o la moda por la gastronomía aquí en esta localidad. Cuenta la leyenda, porque es en sí una leyenda, que en la época de la Gran Depresión y en el contexto al mismo tiempo de la Primera Guerra Mundial hubo mucha escasez aquí en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, los visitantes seguían cruzando la frontera, porque a pesar de la Gran Depresión, el divertimiento, los servicios y los lujos que podían encontrar de este lado de la frontera seguían siendo muy baratos, a pesar de la precariedad, a pesar de la penuria del otro lado de la frontera. Vinieron unos visitantes, no al hotel, sino al restaurante del Caesars. Buscaban comida, no se tenía que ofrecerles más que la basura, y no me refiero a literalmente la basura, es decir, lo que está en el bote, sino a las sobras de la alacena. Y el chef Santini, a partir de restos de lechuga, a partir de restos de anchoa, de claras de huevo, a partir de limones, creó lo que eventualmente fue denominado como la ensalada César. A nuestras espaldas tenemos el frontón del Jaya Alai, o Palacio del Jaya Alai, según se le quiera llamar. Nos encontramos en uno de los últimos puntos del recorrido, entre la calle séptima y octava, aquí en la avenida Revolución. El frontón Jaya Alai, o el Palacio del Jaya Alai, fue formalmente inaugurado en el año de 1947.
Sin embargo, su construcción es mucho más anterior. Data del año de 1928. Los inicios de su construcción es contemporáneo al Casino del Agua Caliente. Entre el Casino del Agua Caliente y el Jaya Alai marcaron profundamente el discurso lúdico de esta ciudad, del perfil turístico. Si Tijuana es considerada como una ciudad turística, es precisamente gracias a la dinámica de servicios desprendida del impacto de la ley Volstead o la ley seca de Estados Unidos sobre esta frontera, sobre esta ciudad en lo particular, pero también en los servicios que puntualmente se encontraron en el Casino de Agua Caliente, pero también aquí en el frontón del Jaya Alai. El Jaya Alai es uno de los últimos vestigios de la época en que realmente empezó a nacer la ciudad, en que realmente empezó a darse un crecimiento exponencial. Esta es la arquitectura que definió a esta ciudad, conocida como el neocaliforniano, combinado con mudéjar. Es la herencia del Agua Caliente, pero es también la herencia del Jaya Alai. Por ser un inmueble privado, no ha sido demolido, le pertenece a la familia Escobedo. Don Mariano Escobedo lo inició en los años de 1928, lo terminó en el año de 1947. ¿Por qué le tomó tanto tiempo hacerlo? Por todos los intereses económicos que giraban alrededor del Casino de Agua Caliente. Uno de los accionistas principales y mayoritarios del Agua Caliente fue el exgobernador de la Baja California y expresidente Abelardo L. Rodríguez. Los varones de la frontera, junto con él, es decir, Barón Long y Carl Victor, se oponían a que la familia Escobedo inaugurara el Jaya Alai porque ellos sabían que significaba una competencia frontal, porque el Jaya Alai todavía estaba dentro de lo que era considerado como el poblado de Tijuana, mientras que el Agua Caliente ya estaba en las afueras. De hecho, era una localidad aparte de la de Tijuana. Cae el Agua Caliente, entre muchas otras cosas, por la Gran Depresión estadounidense, pero que también levantan la prohibición en los Estados Unidos, y así el Jaya Alai pudo iniciar su vida. Hoy ya no podemos disfrutar del deporte de la pelota vasca en sus instalaciones, tampoco de las apuestas, pero el inmueble es utilizado, entre otras cosas, para exposiciones internacionales de la talla de las Momias de Guanajuato, pero sobre todo para poder ser testigos de conciertos de grupos musicales, pero también de solistas, obras de teatros, entre otros.